Bueno, bienvenidos al cuarto video de Matemática Financiera. Van a ser N videos, no sé cuántos, eso significa que es la incógnita una de las incógnitas del problema, ¿no? A resolver. Pero más allá de eso, lo más importante es lo que estábamos viendo. Quedó picando esta pregunta. Está aquí. Voy a agarrar mi lápiz óptico que siempre me encanta usar. Ahí está. Eh, Esta pregunta que está acá. La pregunta sería ahora, ¿qué sucedería si la capitalización no es anual? Si vieron el video anterior, hicimos todos los problemas con capitalización anual, todos los anteriores. ¿Eh? El problema 6, voy pasando de a poquito, así pueden detener la pantalla. No voy a repasar todo esto porque ya lo hicimos, pero no solamente repasan los problemas que hemos visto, todos los problemas del 1 al 6 han sido todos con capitalización, salvo este, bueno. Colocado al 3% mensual, 18, a 18 meses, bueno, pero están las mismas unidades de tiempo, tanto para la tasa y el tiempo N, está todo medio en meses. Fue todo anual, tasas anuales, también, 4, el 5, sí, me pedía el tiempo presado en años y meses, después el 6, también, bueno, ok. La pregunta era, ¿qué pasa si la capitalización no es anual? Si la tasa que me dan no es anual, si es una tasa mensual, si es bimestral, trimestral, cuatrimestral, semestral, bueno, en algún periodo X que esté dentro del año. Bueno, hasta ahora hemos usado la fórmula 2, en el caso de tasa anual, con capitalización anual, la fórmula 2 que la hemos obtenido mediante dos reglas 3 simples. Listo. Okay. Capital, por la tasa porcentual anual, por el tiempo en años, ¿no? Dividido 100, bueno, me da el interés en N años, bueno, listo, ya está. No hay más nada que agregar. Después hicimos problemas donde tuvimos que despejar el capital, o que tuvimos que despejar la tasa de interés, o el N, eso de despejar X, es como despejar una ecuación simple, de las que hemos visto en álgebra y en análisis, pero nada más. Todo surge a partir de esta fórmula. Pero bueno, vuelta a repetir. Esta fórmula no va a ser siempre así, como la ven acá. Va a ser parecida, pero no igual. Por eso la pregunta, va de nuevo en pantalla, la pregunta de la que comienza este nuevo video 4, matemática financiera. Ah, perdón. Esta es la pregunta, quizá vieron ya lo que voy a explicar. La pregunta sería ahora, ¿qué sucedería si la capitalización no es anual? Bueno, la fórmula que vimos antes, todo bien, pero ¿qué pasa con la fórmula? Si deberíamos construir una nueva fórmula de interés simple como lo hicimos con la tasa anual. O sea, esos dos pasos que hicimos deduciendo la fórmula, eh, que son dos pasos que son dos reglas de tres simples, nos condujo a esa fórmula que vimos, usamos en el video anterior. De esa misma forma, ese mismo razonamiento vamos a tener que emplear para poder usar, para poder inventar una fórmula, desarrollar una fórmula que nos posibilite calcular intereses cuando la tasa porcentual no es anual. Bueno, para hallar dicha fórmula, pensemos de la siguiente forma, pensamos antes, con una regla de tres simple, claro. A través de este problema, ¿cuál sería el interés I producido por un capital de C pesos al R por ciento semestral? Ahora no es anual, es semestral en N semestres. Razonemos igual como hicimos antes. Primer paso. Este R por ciento semestral es lo más importante del problema, porque me está dando la tasa de interés de colocar un capital C que me dé un interés I en N semestres, claro. Ahora, esta tasa R es el R por ciento, es R por ciento semestral. Significa que cada 100 pesos que invierto como capital en un semestre son 6 meses, claro, en un semestre produce un interés de R pesos. Eso significa el R por ciento semestral.
Bueno, si pongo un capital de C pesos, bueno, regla de 3. En un semestre va a ser C por R dividido 100. Listo. Ahora, en N semestres, ¿cómo va a ser? Si en un semestre, en un solo semestre, o sea, en 6 meses me produjo un interés de C por R sobre 100, en N semestres, ¿cómo va a ser? Regla de 3, proporcionalmente. En un semestre produzco este interés, en N semestre va a ser N por I sub 1. Y el I sub 1 es este valor que sacamos antes. O sea, si a N lo multiplico por C por R por N, me queda o me termina quedando esta hermosa fórmula que es la fórmula 3. C por R por N sobre 100. Y ustedes muchos se preguntarán, ¿pero es la misma fórmula que 2? Sí, exactamente, la misma fórmula que 2. Entonces voy a decir, bueno, es un chiste, ¿qué me estás tomando el pelo? O sea, si sigue siendo la misma fórmula. Bueno, acá quedó la misma fórmula, pero no siempre va a quedar la misma fórmula. Ahora vamos a ver un ejemplo. Cuidado. ¿Qué sucedería si el problema estuviese enunciado de esta forma? ¿Cuál será el interés I producido de colocar un capital de C pesos al R por ciento semestral en N años? Ahora cambia la historia. Ahora cambia la historia. La diferencia que hiciste con el problema anterior es que acá son N años. En el problema anterior decía N semestres. Ahora son N años. Es lo mismo que el problema anterior, pero ahora son N años. Perdón, me fui. ¿Cuál será el interés sí producido en C pesos al R por ciento semestral en N años? Antes decía N semestres, ahora son N años. Bueno, la forma de razonar es a través de regla de 3 simples. Y allí construimos la fórmula. Si cada 100 pesos en un semestre se produce R pesos, bueno, con un capital C en un semestre produce C por R sobre 100. Hasta ahí es siempre lo mismo. Es el interés producido en un semestre. Pero ahora me piden no en N semestres, sino en N años. Entonces lo que hay que hacer antes de realizar el próximo paso, pasar esos N años a semestres. Fácil. Un año son 2 semestres, ¿no? 2 por 6, 12 meses. N años va a ser N por 2, o sea, va a ser 2 por N semestres. O sea, 2 por N semestre. N años puede ser N, puede ser un año, 2 años, 3 años, 5 años, no importa. N es un valor genérico. Pero si en un año contiene 2 semestres, N años van a contener 2 por N semestre. Lógico, una regla de 3, proporcionalmente hablando. Entonces, ahora, proporcionalmente en 2 semestres, ¿cuál sería el interés? Segundo paso, en un semestre tengo un interés de I sub 1, en 2 por N semestre va a ser 2 por N por I1. I1, ¿quién era I sub 1 o I1? Bueno, I1 era esto, C por R sobre 100. Si a C por R sobre 100 lo multiplico por 2N, me queda así la fórmula, C por R por 2N sobre 100. O sea, ahora sí, ya no me queda igual que la fórmula 2 que vimos al principio. No me queda lo mismo, no. Porque todo depende de la tasa de capitalización, o sea, la tasa de interés R, depende del tiempo en el cual obviamente se invierte ese capital. Y acá son, caso, vuelvo a repetir, el enunciado, la tasa es porcentual semestral en un tiempo de N años, no N semestre. Entonces ya la fórmula cambió. La forma de razonar es con regla de 3, pero la fórmula cambió. C por R por 2N sobre 100. Y este 2 proviene porque estoy trabajando obviamente en semestres. Porque lógicamente el problema me está pidiendo cuál es el interés producido en N años. Y un año son 2 semestres. Entonces, un año son 2 semestres, N años va a ser 2 por N años. 2 por N semestres. Entonces, 2 por N semestres va a ser el tiempo de capitalización de ese capital C, lo cual me va a demandar, o me va a devengar, como se dice en términos económicos, devengar. Devengar significa la adquisición de un cierto valor, o tiene que ver con eso. Capital, por la tasa, por 2N sobre 100. Bueno, sigamos. Cuidado, ¿qué sucedería si el problema estuviese enunciado así? Vamos a ir cambiando el problema. Vamos a ver viendo cómo la fórmula va cambiando. ¿Cuál será el interés si producido por C pesos al R por ciento semestral en N trimestres?
Ahora cambié todo. No solamente cambié la tasa de capitalización, que ahora es en R por ciento semestral, sino también cambié el tiempo, que está medido en N trimestres. Estoy cambiando paulatinamente, con el mismo problema estoy cambiando los datos. ¿Mm? Antes era R por ciento semestral en N años. Ahora es R por ciento semestral en N trimestres. Y así lo voy siguiendo, lo voy a seguir cambiando para que podamos ver que a medida que yo cambio las variables según sus unidades de tiempo, la fórmula va a cambiar también. Pero en síntesis puedo decir que la forma de razonar es haciendo reglas de tres simple casera como la venimos haciendo hasta ahora. No hay ninguna ciencia para poder resolver esto. Muy fácil. Bueno, ¿cómo lo planteamos? Bueno, lo mismo de siempre, la regla de tres simple de siempre. Primer paso. Siempre, en el primer paso, siempre me fijo la tasa de capitalización. Acá dice R por ciento semestral. ¿Mm? O sea, R por ciento semestral significa que cada 100 pesos que yo invierta como capital, en un semestre me produce R pesos de interés. Eso significa la tasa de capitalización. Todo comienza con la tasa de capitalización. La regla de tres comienza así. Siempre igual y no va a cambiar. Bueno, si invierto un capital de ese pesos, en ese mismo semestre, va a producir este interés. En pesos, en dólares, en la moneda, en la divisa que sea. Capital por la tasa porcentual dividido 100. Eso va a ser el capital producido en un solo semestre. Se supone que la capitalización es semestral. Hasta ahora todo lo mismo. Bueno, antes de pasar al próximo paso, debemos pasar esos N trimestres a semestres. Bueno, me lo pedían en N trimestre. Entonces, ¿qué pasa? Como yo estoy trabajando en semestres, porque la capitalización, según la data, la capitalización es semestral y tengo N trimestres, estos trimestres para hacer pasaje de unidad, todo tiene que estar en semestres, claro. Tengo que pasar esos N trimestres a semestres, porque todo tiene que estar en la misma unidad de tiempo. Si no es como estar multiplicando peras con manzanas, estoy haciendo cualquier cosa. Yo cuando hago un problema, tanto de física como de matemática financiera, todo tiene que ser compatibles en las mismas unidades, si no, no tiene sentido. Por eso, como la tasa de porcentual está en semestres, el N, estos N trimestres habrá que pasarlos a semestres también. Bueno, si 2 trimestres es un semestre, acordémonos que un trimestre son 3 meses, ¿no? 2 trimestres son 2 veces 3, o sea, son 6 meses. Entonces, 2 trimestres es un semestre. N trimestres, ¿cuántos semestres son? Bueno, va a ser N por 1 dividido 2, N sobre 2, una regla de 3. Lógico. No, si N fuese, qué sé yo, 6 trimestres, 6 dividido 2, 3. O sea, 6 trimestres corresponden a 6 dividido 2, 3 semestres, a 3 semestres. Bueno, es una regla de 3 simples, es lógico. Acordémonos que un trimestre son, sí, a 2 trimestres es un semestre. Entonces, N trimestre va a ser N sobre 2. Bueno, una vez que ya tengo, pasé todo de unidades, pasé esos N trimestres a semestres, o sea, N sobre 2 semestres, donde N puede ser cualquier número natural. Puede ser 2, 3, 4, lo que sea. Segundo paso, regla de 3. Si en un semestre pudimos producir un interés, obtuvimos un interés de I sub 1, en N sobre 2 semestres va a ser una regla de 3, va a ser N sobre 2 por I sub 1. Acordémonos que I sub 1 no es otra cosa que C por R sobre 100. Es este I sub 1 que vimos acá arriba. Esto. C por R sobre 100. Si a esto lo multiplicamos por N sobre 2, proporcionalmente hablando, con esta regla de 3 nos queda ese C por R sobre 100 por N sobre 2, nos queda así la fórmula. O sea, estamos viendo que la fórmula no es siempre lo mismo. No es la fórmula original que vimos, la fórmula 2 que vimos en el video pasado. No, no, va cambiando acorde a las unidades de la tasa porcentual y acorde al tiempo que estemos manejando. Obviamente que todo tiene que estar en la misma unidad de tiempo, ¿no? Porque si no, no tiene sentido.
Bueno, y acá lo que puse al final de la pantalla es así sucesivamente con cualquier tipo de problema que se presente. Cualquier tipo de problema que se presente se trabaja con regla de 3. Es muy simple esto. Bueno, parece medio aburrido, pero no lo es. Va a ser muy útil pensar a través de regla de 3 simples estas cosas. Porque uno, ¿qué pasa? Matemática financiera no es una materia complicada, es una materia simple. Es una materia en la cual tiene su matemática, pero no va más allá que la matemática de la que hablé, una progresión geométrica, una sucesión geométrica, no pasa de eso. Por lo general es siempre lo mismo, pero hay que saber interpretar los problemas. Y a la hora de interpretar los enunciados pasan estas cosas, que no sé qué fórmula aplicar. Porque no es tener un machete de fórmula, digo, ya tengo todo el machete de fórmula, pues si me pide tal cosa, como un robot, aplico una fórmula. Si me pide otra cosa, aplico otra fórmula. Esto no es inteligencia artificial, es más que un machete y mecanizarse robóticamente por una fórmula, es razonar. Hay que saber razonar esto, porque el machete generalmente no sirve, hay que decir la verdad. Lo que sirve es razonar el problema. Si uno sabe razonar el problema, no hace falta ningún machete. Eso lo puedo asegurar. Y la forma de razonar es esta. Así que siempre hay que hacer lo mismo. Siempre hay que hacer regla de 3. Pero todo tiene que estar en la misma escala de tiempo. Todo tengo que reducir a la misma escala de tiempo, convenientemente, y después, digamos, una vez que ya está en la misma escala de tiempo, bueno, perfecto. Se aplica tal fórmula que se use a través de regla de 3 simple. Bueno, es hora de divertirnos haciendo problemas. Yo voy a seguir motivando esto. Una forma de decir sarcásticamente o irónicamente divertirnos, por ahí no es una diversión, sino motivar el razonamiento de las cosas. Por ejemplo, ¿cuál será el interés producido por 10.000 pesos al 3% cuatrimestral en 6 bimestres? Uno dice, bueno, aplico la fórmula 5 que vimos antes, o la fórmula 4, o la fórmula 3, 2. No. Vamos a seguir razonando con regla de 3 simple. No busquemos una fórmula salvadora, porque por ahí aplicamos cualquier cosa, nos mecanizamos con una fórmula y por ahí no es la correcta. Ese es el problema. Eh, bueno, a ver, ¿qué tenemos? ¿Cuál será el interés producido por un capital que invertimos de 10.000 pesos al 3% cuatrimestral en 6 bimestres? Bueno, lo leemos, lo releemos. Acordémonos que siempre uno empieza la pregunta, digamos, empieza un problema de matemática por lo que se pregunta, ¿no? Ya lo dije varias veces y en otros videos de matemática y de física y de química uno lee, relee el problema y después se concentra en la pregunta y después a partir de la pregunta uno procesa el problema. La pregunta es muy sencilla, muy clara, acá no es muy larga la gramática del enunciado, muy cortita, son 2 párrafos. ¿Cuál será el interés producido por 10.000 pesos al 3% cuatrimestral en 6 bimestres? ¿Cuál será el interés? Bueno, lógicamente uno dice, bueno, tengo que buscar una fórmula de interés. No, vamos a generarla esa fórmula para razonar el problema. Acordémonos lo siguiente, siempre uno tiene que concentrarse en la tasa, 3% cuatrimestral. Eso, ahí empieza, ese es el punto, digamos, de inicio del razonamiento, y ahí comienza el desarrollo de la regla de 3 simple que nos va a generar la solución. El 3% cuatrimestral. ¿Qué significa el 3% cuatrimestral? Bueno, el 3% es 3 sobre 100. O sea, cada 100 pesos que invertimos, nos va a dar un interés de 3 pesos en un solo cuatrimestre. Eso significa interpretar el enunciado y interpretar la tasa de capitalización. 3% cuatrimestral significa que cada 100 pesos que yo invierto como capital, voy a recuperar, voy a devengar un interés de 3 pesos en un solo cuatrimestre, o sea, en 4 meses de tiempo, voy a tener un interés de 3 pesos de esos 100 pesos invertidos. Y eso, así empieza, uno empieza a resolver el problema y así empieza la regla de 3. Como siempre. Acá está, cada 100 pesos que invierto en un cuatrimestre puse 3 pesos. Cada 10.000 pesos en un cuatrimestre, en ese mismo periodo de tiempo, produce esta cantidad.
10.000 por 3 sobre 100, o sea, 300 pesos. Eso es lo que nosotros, lo que se produce en un cuatrimestre, en un solo cuatrimestre, 300 pesos, 300 pesos. Bueno, vamos para atrás. ¿Qué nos piden? En 6 bimestres ahora, ¿cuál es el capital, digamos, cuál es el interés acumulado, el interés generado, mejor dicho, en 6 bimestres? En 6 bimestres. Guarda, tenemos que el tiempo está en bimestres y la tasa está en un régimen de capitalización cuatrimestral. Guarda con eso, están en diferentes unidades. Si están en diferentes unidades, tenemos que hacer pasaje de unidades. O sea, lo que tendríamos que hacer, pasar estos bimestres a cuatrimestres. Antes de seguir procesando. O sea, antes de hacer el próximo problema, pasar esos bimestres a cuatrimestres. 2 bimestres es un cuatrimestre. 2 bimestres son cuatrimestres, claro, un cuatrimestre son 4 meses, un bimestre son 2, 2 por 2, 4, 4 meses. 2 bimestres son cuatrimestre, 6 bimestres va a ser 6 por 1 sobre 2, 6 dividido 2, 3. 3 cuatrimestres. O sea, ya está. Ahora pasamos al segundo paso. Ahora, proporcionalmente en 3 cuatrimestres, ¿cuál va a ser el interés producido? Si en un cuatrimestre produce un interés de 300 pesos, en 3 cuatrimestres, bueno, X. Va a ser 3 por 300, 900 pesos. O sea, 900 pesos va a ser el interés que se produce a los 3 cuatrimestres. Y ahí es como que lo razoné medio sin fórmula. Sí, hay una fórmula para esto, pero si tuviese que poner una fórmula para cada problema, nos mecanizamos tanto que después no sabemos qué aplicar. Porque los problemas cambian de enunciado unos a otros, no siempre lo mismo. Entonces, habiéndolo razonado con regla de 3, uno entiende inclusive de cómo puede llegar a surgir una fórmula para este caso, pero no vamos a hacer una fórmula para cada caso porque no tiene mucho sentido. El tema es razonar en forma genérica, universal, todo tipo de problemas. Con 2 reglas de 3 simples sale todo. Total. Entre cuatrimestres, 900 pesos voy a obtener. No hay mucho que agregar. Bien. ¿Qué más? Bueno, podemos hacer más problemas. Sigamos con la diversión. Bueno, no sé si resulta muy divertido, pero vamos a hacer un problema más y ya está. Por hoy. ¿Cuál será el interés producido por 10.000 pesos al 3% bimestral en 6 cuatrimestres? ¿Mm? O sea, el problema anterior, este parecido, ¿no? Pero antes era el 3% cuatrimestral en 6 bimestres. Ahora son estos 10.000 pesos con un 3% de capitalización bimestral en 6 cuatrimestres. O sea, voy cambiando las unidades de tiempo. En principio hay que hacer lo mismo. Entonces, a ver, yo te pregunto, en base a lo que vimos, ¿cómo plantearíamos el problema? ¿Cómo lo haríamos? ¿Estamos ahí o nos fuimos? Sí, estoy pensando. Em, Tendríamos que pasar la tasa del 3% bimestral a, o sea, en 6 cuatrimestres. Mm, Yo empezaría, obvio que se puede hacer de otra forma, ¿no? Pero yo me concentraría en esto. O sea, quiero el interés producido por invertir un capital de 10.000 pesos al 3% bimestral en 6 cuatrimestres. Siempre hay que concentrarse, como lo dije, nosotros el problema es en esto, en la tasa R, que en este caso es 3% bimestral. O sea, en un bimestre, o sea, en 2 meses, claro, en un bimestre produce un interés del 3%. O sea, de cada 100 pesos que yo invierto como capital, obtengo un interés de 3 pesos. Es eso. Entonces, la pregunta sería, en ese bimestre, si
si invierto 10.000 pesos, ¿cuánto voy a tener? La regla de tres. A ver. Es lo mismo, siempre razono lo mismo. O sea, siempre el razonamiento es lo mismo. Empiezo con la tasa. El 3% de tasa de interés, obviamente, bimestral. Está diciendo que en Ujú. un bimestre, si yo invierto 100 pesos de capital, obtengo un interés de 3 pesos. Eso significa el 3%. Este 3% que está acá significa esto. Esto que pongo acá en la regla de 3 es esto que está acá, 3% bimestral. O sea, si yo tengo un capital de 100 pesos, por cada 100 pesos que invierto en un bimestre, o sea, en 2 meses, claro, obtengo un interés de 3 pesos. Bueno, proporcionalmente hablando, si yo invierto ahora 10.000 pesos, no 100, sino 10.000, bueno, en ese bimestre, ¿cuánto interés voy a obtener? Regla de 3. 10.000 por 3 dividido 100. Que es la regla de 3 simple que hicimos siempre, la que uno hace cuando va a comprar, no sé, carne, pan o lo que sea en cualquier negocio. Es la regla de 3, o sea, es proporcional. Si cada 100 pesos tengo 3 pesos de interés, cada 10.000 voy a tener 10.000 por 3 sobre 100, voy a tener 300 pesos de interés. O sea, cuanto más SOR sea el capital, más SOR interés voy a tener. Si hubiese puesto 100.000 pesos de capital, y bueno, a la hora de hacer el cálculo me va a quedar 3.000 pesos. Si pongo 1.000.000, me va a quedar 30.000. Y así sucesivamente en forma proporcional. Cuanto más capital ponga, proporcionalmente voy a obtener más interés. ¿Se entiende lo que digo? Sí, se entiende. Es muy simple. Vos siempre tenés que releer el problema y empezar por la tasa de capitalización. 3% de bimestral, bueno, ya está. Ahí está toda la data. Ahí está toda la data. Después está una regla de 3 simple y estúpida proporcionalmente que se saca multiplicando y dividiendo. Pero ahí está toda la data del problema. Ahí me concentro en la tasa de capitalización. 3% bimestral, listo, ya está todo dicho. En un solo bimestre, cada 100 pesos que invierto, obtengo 3 pesos de interés. Ya está, ahí está todo. ¿Qué es esto que puse acá? Así hice todos los problemas, ¿eh? Los hice así. Así, bueno, cambió el tiempo, cuatrimestre, semestre, no importa, año, pero se razona de la misma forma. 100 pesos, un bimestre, 3 pesos de interés. Pongo 10.000, va a ser 10.000 por 3 dividido 100. Y estos son los 300 pesos que obtengo de interés de capitalizar 10.000 pesos en un solo bimestre, a una tasa de interés del 3%, en un solo bimestre. El problema, preguntaban 6 cuatrimestres. Guarda, bueno, lógicamente ahí sí hay que reducir el tiempo de cuatrimestres a bimestre porque estoy trabajando con una tasa bimestral. Por eso yo me concentro en la tasa y la tasa bimestral, ahí empieza el problema, ahí empieza la regla 3 simple y casera esta. Y además, si me dicen 6 cuatrimestres, como estoy trabajando lógicamente en una tasa bimestral, tendré que pasar esos 6 cuatrimestres a bimestres. Reducción de tiempo, digamos, hacer reducción de unidades. Entonces, si un cuatrimestre son 2 bimestres, 6 cuatrimestres va a ser 6 por 2, 12, 12 bimestres. O sea, 12 bimestres va a ser el tiempo en el cual yo tengo que evaluar cuánto interés voy a devengar. Bueno, si en un bimestre obtengo 300 pesos de interés, en 12 bimestres va a ser 12 por 300. Y eso me da el total de interés que se producen en 12 bimestres. Esos 12 bimestres, acordémonos, que corresponden a esos 6 cuatrimestres que me decía el enunciado. ¿Se entiende lo que digo? Sí, O sea, todo regla de 3, o sea, acá no hay nada fuera de lugar, simple, sencillo todo. Y acá puse, acá en roja, y siempre la misma forma de razonar a través de regla de 3 simple, recordando a nuestra queridísima maestra, puse. Pues ya me daba risa porque esto sí, uno en el primario, si bien en el secundario. Pero bueno, en el primario uno no sabía qué cuerno estaba haciendo. Yo lo hacía, digamos, mecánicamente, pero uno después con el tiempo se da cuenta que es una regla de 3 proporcional, ¿no? Y que a medida que aumenta el capital o a medida que aumenta el tiempo, el interés que se acumula es cada vez mayor en forma proporcional. Bueno, es
siempre lo que hicimos y cómo razonamos siempre. Y esta forma de razonar es importante a la hora de obtener intereses. Obviamente estamos trabajando con interés simple, no hay grandes cosas, no hay grandes, ya veremos cosas más complejas, pero en principio, cuando uno trabaja con interés simple es una regla de tres proporcional y nada más. Cuando uno trabaja con interés compuesto, capitalización compuesta, ya no es una regla de tres así casera. Se va a trabajar con alguna fórmula, claro, pero tampoco va a ser complicado, pero no se trabaja de esta forma, claro. Bueno, acá, bueno, puse medio como chiste, pensar que la fórmula de interés simple se construyó de esta forma. Claro, se construyó de la forma casera haciendo regla de tres. O sea, todas las fórmulas que vimos al principio, en los videos anteriores y qué sé yo, todo se construye a través de fórmula, a través de regla de tres simple proporcional, no, no es gran cosa, no es una gran matemática. Bueno, ahí está. Ya llegamos al fin del video. Ya la próxima seguiremos viendo, no sé si nos quedan algunos otros problemas. A ver, hurgando. Sí, viene otro tema, bonificación y recargo, pero por lo menos ya determinamos el ciclo del interés simple con sus regímenes de capitalización y si cambia la capitalización y el tiempo, guarda, la fórmula no siempre es la misma. Siempre es bueno razonarlo a través de reglas de tres simples. La próxima es otro tema, lógico, a repasar todo lo que vimos, por lo menos en los dos últimos videos. Y bueno, yo después voy a poner en pantalla toda una serie de ejercicios como para poder practicar estas reglas de tres simples, como digo yo, aplicadas a la obtención del interés simple que devenga un cierto capital con una cierta tasa de capitalización. Y esas son cosas que vemos y que vamos a utilizar de por vida y que se utilizan diariamente, todos los días en el mundo de las finanzas. Siempre. Algo muy útil, claro. Así que bueno, nos vemos en Matemática Financiera 5 a repasar y ya pondré una serie de ejercicios como para poder practicar. Me voy despidiendo y que les sea leve. Nos vemos en Matemática Financiera 6. Chau, chau.